No ha habido un verdadero juego de los Simpsons en 17 años, ni uno de Shrek, ni uno de Bob Esponja hecho por el estudio original. Y lo extraño es que ninguna de estas franquicias desapareció realmente. Las series siguieron emitiéndose, la mercancía se vendía, las películas siguieron recaudando cientos de millones de dólares en taquilla, pero los juegos pararon, y después de investigar entrevistas antiguas sobre el tema, archivos filtrados y documentos judiciales, y un comentario de YouTube del 2024, que casi nadie notó en su momento, la razón por la que ocurrió resulta ser mucho más estúpida de lo que cualquiera esperaba. Esta es la historia de cómo un género entero, que generaba miles de millones de dólares al año, pasó de dominar la industria del videojuego a producir casi nada en menos de 5 años, y de cómo una combinación de plazos imposibles, malas decisiones, contratos de actores de voz y una sola pieza de plástico que fracasó acabó con algunos de los juegos infantiles más queridos jamás creados. El colapso comienza en el 2001, con un estudio canadiense de Vancouver, cuyo editor acababa de cancelar 4 de sus juegos el mismo día, y una propuesta difícil de creer. El estudio era Radical Entertainment, fundado en 1991 en el distrito Yaletown, en Vancouver, y según su diseñador principal, Joe McGinn, 3 meses después de empezar su primer trabajo, la editora canceló todos y cada uno de los juegos en los que el estudio estaba trabajando. El equipo sobrevivió haciendo trabajos por encargo. En el 2001, convenció a Fox Interactive para dejarlo desarrollar un videojuego de los Simpsons llamado The Simpsons Road Rage, publicado por la entonces nueva y prácticamente desconocida editora francesa Vivendi Universal Games. Road Rage fue un éxito moderado. Sin embargo, el estudio no estaba interesado en hacer una secuela directa, porque el equipo había estado observando lo que ocurría en Rockstar Games, donde Grand Theft Auto 3 acababa de cambiar lo que un videojuego podía llegar a ser. Así que McGinn presentó su siguiente proyecto de los Simpsons a Vivendi. Lo llamó GTA para niños. Vivendi dijo que sí, y esa decisión, junto con otra que Vivendi tomaría 2 años más tarde, es toda la razón por la que existe este video. Al mismo tiempo, al otro lado del continente, en Los Ángeles, un estudio llamado Heavy Iron Studios había sido fundado como una filial propiedad al 100% de la editora THQ, con la misión específica de desarrollar videojuegos basados en las propiedades de Disney, Pixar, Warner Brothers y sobre todo, Nickelodeon. En 2001, Nickelodeon tenía una oportunidad enorme delante de sí. 2 años antes, un biólogo marino llamado Stephen Hillenburg había creado una serie muy exitosa, llamada Bob Esponja, que ahora era el programa infantil con mayor audiencia en los Estados Unidos. La mercancía se vendía muy rápido, pero los videojuegos que tenía eran bastante olvidables. Ambos proyectos llegaron al mercado en octubre del 2003, con apenas unos días de diferencia, y lo que hicieron estos dos juegos y su desarrollo redefinió brevemente toda una industria. A finales de octubre, SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom llegó a las tiendas para GameCube, PlayStation 2 y Xbox. Luego, el 11 de noviembre, The Simpsons Hit and Run fue lanzado con una buena recepción de la crítica, y su nombre interno durante el desarrollo, dentro del archivo ejecutable, era literalmente solo la palabra Simpsons. Lo que diferenciaba a estos juegos del típico producto licenciado hecho deprisa, era que fueron hechos con mucho cuidado y tenían presupuesto. El equipo de Hit and Run mantenía reuniones con el creador, Matt Groening, y los verdaderos guionistas de la serie aprobaban los guiones del juego. El juego salió con más de 5000 líneas de diálogo originales, grabadas por el reparto original de la serie, y Yeardley Smith, la actriz de voz de Lisa, fue contratada para 4 horas de grabación. Su voz llegó a cansarse durante las sesiones, porque los desarrolladores habían escrito más líneas para Lisa en el juego de las que normalmente interpretaría en una temporada completa del show de televisión de verdad. Battle for Bikini Bottom siguió el mismo camino, y el equipo de Heavy Iron Studios consiguió a los actores de voz, incluyendo a Tom Kenny como Bob Esponja, Bill Fagerbakke como Patricio, Carolyn Lawrence como Arenita. Las únicas 2 voces que no pertenecían al reparto original fueron Clancy Brown como Don Cangrejo y Ernest Borgnine, la voz de Sireno Man. Ambos fueron sustituidos por un actor de voz llamado Joe White, quien más tarde admitiría públicamente que no estaba especialmente orgulloso de sus imitaciones y que sentía que eran inferiores a las originales. La primavera siguiente, la escala de los proyectos aumentó. Activision había pasado el año anterior arrebatándole la licencia de los juegos de Shrek a una editora llamada TDK Mediactive y firmó una nueva asociación directa con DreamWorks. El resultado fue Shrek 2, desarrollado por Luxoflux y lanzado para coincidir con el estreno de la película, y junto con otro juego de licencia, Spider-Man 2, ambos títulos vendieron más de 5 millones de copias entre los dos al salir. Para el año 2007, THQ estaba reportando ingresos anuales de hasta $1 billón, una cifra enorme que la colocaba en la misma conversación que Electronic Arts y Activision, y la base de estos ingresos estaba formada por los videojuegos de Nickelodeon, Pixar, Disney y DreamWorks. Cuando un modelo de negocio está generando tanto dinero, los que están a cargo suelen terminar haciendo algo que ha destruido incontables industrias antes. Empiezan a exigir todavía más, y el primer lugar donde se vieron los fallos fue en un juego protagonizado por un ogro verde. El problema de este tipo de juegos siempre ha sido el calendario. Una película de animación tarda unos 4 años en salir, y su fecha de estreno normalmente queda fijada años antes, junto con las cadenas de cines y las campañas de marketing. Así que el videojuego tiene que salir al mismo tiempo que la película, si no, no funciona. Sin embargo, un juego con el
el nivel de producción de Battle for Bikini Bottom o Hit and Run, necesita unos 2 años para hacerse, y en el momento en que una editora empieza a vincular el calendario del videojuego al de la película, los desarrolladores pierden bastante tiempo valioso. La primera grieta evidente apareció con Shrek 3 en el 2007. El juego no fue desarrollado por un solo estudio, sino por 4. Amaze Entertainment, Seven Studios, Shaba Games y Vicarious Visions trabajaron simultáneamente en versiones para distintas plataformas, y salió a la venta en mayo de ese año para coincidir con el estreno de la película. El resultado fue un desastre absoluto. Las puntuaciones en Metacritic quedaron entre los 50 y 60 puntos, y el juego llegó con errores tan graves que, debido a un proceso de pruebas incompleto, todos los personajes jugables podían soportar enormes cantidades de daño sin siquiera bloquear. De hecho, Shrek podía sobrevivir a un disparo de cañón, porque los desarrolladores simplemente no habían tenido el tiempo de desarrollar el sistema de combate. Pero aún así, el juego terminó vendiendo 2 millones de copias. Sin embargo, internamente, las matemáticas cambiaban rápido. El costo de desarrollar un juego para Xbox 360 o PlayStation 3 era muchísimo mayor que para PlayStation 2. Los presupuestos se dispararon, pero las licencias no se estaban haciendo más baratas, y los plazos tampoco eran más largos. Activision empezó a hacer cortes en el presupuesto para Shrek. Exactamente al mismo tiempo, Electronic Arts estaba cometiendo el error opuesto con la licencia de Los Simpsons. En noviembre de 2005, EA compró los derechos exclusivos para publicar todos los futuros videojuegos de Los Simpsons, y esa decisión acabó directamente con la secuela planeada de Hit and Run, en la que Radical Entertainment ya había comenzado a trabajar. Vivendi ni siquiera se molestó en intentar renovar la licencia de Los Simpsons. Cuando Radical presentó una propuesta para una continuación, los derechos ya no estaban disponibles. EA tardó 2 años completos en lanzar su primer videojuego. Se llamó simplemente The Simpsons Game. Contaba con una historia escrita por auténticos guionistas de la serie, más de 8000 líneas de diálogo grabadas por el reparto original, y una trama que trataba literalmente sobre la familia Simpson descubriendo que estaban en un videojuego. The Simpsons Game recibió críticas mixtas, funcionó razonablemente y, según varias informaciones, una secuela se estaba desarrollando en el 2011 pero fue cancelada. Después de eso, nunca más volvió a publicarse un videojuego de Los Simpsons para consola. Lo que finalmente acabó con la era de estos juegos no fueron los plazos imposibles, ni la mala gestión, ni el aumento de costos. Fue una pequeña tableta de dibujo digital. En el año 2010, THQ lanzó un accesorio para la Nintendo Wii llamado U-Draw Game Tablet. Era una tableta de dibujo que sostenías con las manos y utilizabas para dibujar en la pantalla. Vendió razonablemente bien en Wii, así que, en noviembre del 2011, THQ lanzó versiones para PlayStation 3 y Xbox 360, apostando fuertemente a que se vendería muy bien en su campaña navideña. Este accesorio fue un desastre comercial en las plataformas, y según múltiples informes de la industria, el fracaso del lanzamiento de U-Draw es considerado hoy como la principal causa del desastre financiero que acabaría con esta compañía. THQ había sobreestimado enormemente la cantidad de unidades que podían vender, y terminó con cantidades gigantescas de inventario sin vender, además de las licencias y los costes de producción para los juegos que iban a salir ese año. Lo que ocurrió después fue un año entero de efecto dominó. En enero del 2012, THQ anunció que abandonarían por completo el negocio de los videojuegos infantiles para centrarse en lo que llamaban Adult Core Gaming. En mayo, la compañía informó unas pérdidas netas de aproximadamente $240 millones. En junio, entregó la licencia de UFC a Electronic Arts. La compañía no cumplió el pago de un préstamo de $50 millones concedido por Wells Fargo. Había sido expulsada del Nasdaq y el 19 de diciembre del 2012, desafortunadamente se declaró en bancarrota. Menos de un mes y medio después, el 23 de enero del año 2013, THQ dejó oficialmente de existir, y sus activos restantes se subastaron. El equipo tampoco tuvo suerte. Radical Entertainment, el estudio que había creado Hit and Run, fue adquirido por Vivendi en 2005, y posteriormente transferido a Activision en el 2008. Y su condición legal como empresa canadiense fue oficialmente disuelta en el año 2013. Heavy Iron Studios, el equipo responsable de Battle for Bikini Bottom y de la mayoría de videojuegos basados en películas, había sido separado de THQ como un estudio independiente en 2009 como parte de un corte de presupuesto, y durante los años siguientes sufrió varios despidos del personal. Pasó de tener aproximadamente 120 empleados a quedarse con alrededor de 60, hasta que finalmente fue adquirido por Keyword Studios en 2020 por $13 millones. Y aquí es donde parece que terminaría esta historia. Sin embargo, la verdadera razón de la caída se hizo pública hasta una década después. En noviembre del 2024, el canal de YouTube Summoning Salt publicó un video sobre la historia del speedrunning en los videojuegos de Los Simpsons. Escondido entre los comentarios de ese video, Joe McGinn, diseñador principal de Hit and Run, escribió algo que el propio video ni siquiera mencionaba. Ahora bien, quiero que te lo tomes con un grano de sal, porque si buscas artículos sobre el tema, todos mencionan este comentario, pero cuando yo intento encontrarlo, no aparece. ¿Lo borró? ¿Se lo inventaron? No lo sé, pero esto es supuestamente lo que dijo. Según McGinn, en 2003, poco después del lanzamiento de Hit and Run, Grace Films,
La productora dueña de Los Simpsons ofreció a Radical Entertainment un acuerdo para desarrollar sin ningún coste por la licencia. Eso significaba que los desarrolladores no tendrían que pagar nada por los derechos de personajes o de voz. 3 secuelas garantizadas del juego de Los Simpsons más querido de la historia, con los derechos de la serie prácticamente regalados. Y alguien dentro de Vivendi, según McGinn, nunca ha llegado a conocerse hasta el día de hoy, dijo que no. Ese fue el momento en el que murió toda la industria, no en un tribunal de bancarrota en diciembre del 2012. Sino en alguna oficina de Vivendi 9 años antes, cuando un ejecutivo observó un acuerdo del que, prácticamente, nadie fuera de aquella habitación sabría nada durante otros 21 años. McGinn llama a este ejecutivo, en sus propias palabras, algún loco. Electronic Arts compró la licencia de Los Simpsons un año después, y no hicieron nada. Activision lanzó Shrek 3 antes de ser aprobado. THQ apostó todo el futuro de la compañía a una tableta que nadie quería. Es cierto que los smartphones aparecieron durante ese mismo periodo. El iPhone se lanzó en 2007 y la App Store llegó en el 2008. En apenas unos años, el público más casual que había comprado Battle for Bikini Bottom para la PlayStation 2 ahora estaba jugando Angry Birds y Candy Crush. El mercado no abandonó los videojuegos con licencia, fueron las editoras quienes lo abandonaron. Y lo que demuestra esto más allá de cualquier duda es lo que ocurrió en junio del 2020. THQ Nordic, la empresa austríaca que había comprado THQ durante la subasta de activos, lanzó un remake de Battle for Bikini Bottom llamado Battle for Bikini Bottom Rehydrated, desarrollado por un pequeño estudio llamado Purple Lamp. El remake recibió bastantes críticas por ser apenas mejor que el juego original. La mayoría de los mismos errores y limitaciones seguían presentes, pero aún así, y a pesar de todo, en pocos meses había vendido más de 1 millón de copias, y para mayo de 2021 ya había superado 2 millones de copias vendidas, superando todas las predicciones internas de THQ Nordic. En enero del 2023, Purple Lamp lanzó otro videojuego de Bob Esponja llamado The Cosmic Shake, y también fue un éxito comercial, y en febrero del 2026, Radical Entertainment resucitó oficialmente bajo el nombre de New Radical Games, con su cofundador original, Ian Wilkinson, como director ejecutivo, y según su página web oficial, su misión declarada es crear videojuegos con licencia que hagan felices a los fans. Así que la gente sí quiere este tipo de juegos. La era de los juegos con licencia no murió porque nadie quisiera jugarlos, murió porque las personas que controlaban las licencias, las editoras que negociaban los acuerdos, y los ejecutivos que tomaban decisiones financieras, encadenaron una mala decisión tras otra por 5 años seguidos. Los mismos jugadores que crecieron con Hit and Run y Battle for Bikini Bottom hoy tienen 20 o 30 años, cuentan con dinero para gastar y llevan pidiendo nuevas entregas de estas franquicias queridas por más de 15 años, mientras las editoras los ignoran. The Simpsons Hit and Run sigue siendo el remaster más solicitado de toda la industria de los videojuegos, y en algún lugar, el ejecutivo sin nombre de Vivendi, que rechazó nada menos que 3 secuelas gratuitas de los Simpsons Hit and Run en 2003, seguramente sigue ahí afuera, buscando proyectos muy queridos para arruinarlos para siempre.